Muy buenos días, queridos alumnos. Los saluda el profesor Juan Solís. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema de planos del lenguaje. El objetivo de esta sesión persigue que ustedes puedan identificar los planos que conforman el lenguaje, sus características y observar las variaciones que sufre la lengua en determinados contextos. Primero diremos que el lenguaje, para recordar, el lenguaje es una capacidad inherente del ser humano. Recuerda que el ser humano es el único que se comunica a través de las palabras. Por lo tanto, el lenguaje es exclusivo del ser humano. Es producto de su evolución. Empecemos entonces con los planos que conforman este lenguaje. Conforman dos planos. El plano de la lengua, que es el sistema de signos ordenados del cual dispone una determinada colectividad. Por ejemplo, nuestra comunidad, los peruanos, usamos el sistema de signos llamado castellano, ¿sí? Para poder comunicarnos, para articular palabras y poder comunicar, expresar. El otro plano es el plano del habla. El plano del habla es la materialización, la realización, el uso que se hace del sistema de signos llamado lengua, ¿sí? La lengua es el conjunto de signos que por lo general el otro plano del lenguaje es el habla. ¿Qué es el habla? Es la realización, es el uso, es la materialización de la lengua, ¿sí? A través del aparato fonador, es decir, a través de los sonidos que emitimos. Ambos planos, tanto la lengua como el habla, presentan diversas características que a su vez las diferencian. Vamos a ver entonces la primera característica de la lengua. Decimos que es un código. ¿Por qué es un código? Justamente porque es un conjunto de signos, ¿ya? Es un código porque es un sistema de signos. Así en nuestro castellano tenemos el ABC, ¿verdad? Es un conjunto entonces de signos, por lo tanto decimos que es un código. Mientras que en el caso del habla es el uso que hacemos de ese código, ¿ya? Es el uso que hacemos de ese sistema de signos para construir palabras y poder expresarlas. Otra característica de la lengua, el plano de la lengua, es que es social. ¿Por qué es social? Porque ese sistema de signos, por ejemplo el castellano, nosotros lo aprendemos porque vivimos en sociedad, ¿sí? En primer lugar, cuando somos pequeñitos, nuestro entorno social es la madre y el padre, el cual nos hablan en este sistema de signos llamado castellano, ¿sí? Y nosotros aprendemos interactuando con ellos este sistema de signos llamado castellano. Por eso decimos que es social. A su vez, cuando nosotros usamos este sistema de signos, ¿sí? Lo hacemos en sociedad, cuando interactuamos, nos comunicamos con otras personas. Por eso decimos que es social entonces. Ahora, mientras que el habla es individual, ¿por qué es individual? Porque cada persona tiene una manera distinta y única de hablar. Algunos un poquito más alto, otros un tono más bajo, otros pronuncian un poquito mejor la ciertas consonantes o ciertas palabras, otros un poquito trabadas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, es individual el habla. ¿Por qué? Porque cada individuo, cada persona tiene una manera particular de usar el habla, de realizar o pronunciar las palabras. Por eso decimos que es individual. Otra característica del plano de la lengua es que es psíquica. ¿Por qué psíquica? Porque ese sistema de signos que lo aprendimos desde muy pequeñitos lo tenemos guardado en nuestra mente. Por eso decimos que es mental, es psíquica. No lo podemos tocar, está guardadito ahí en nuestra mente, ¿ya? Mientras que el habla es psicofísica. ¿Por qué psicofísica? Viene de psico, mental, y física, de los órganos de la fonación, ¿sí? Es decir, usamos para realizar el habla, usamos la mente y los órganos que producen la fonación, como por ejemplo las cuerdas vocales, la cavidad bucal, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por eso decimos que es psíquica. Recuerda, usamos la mente, ¿ya? Y usamos
los diferentes órganos del aparato de fonación para producir justamente las palabras. Otra característica del plano de la lengua es que es teórica. ¿Por qué es teórica? Porque este sistema de signos está normado. ¿Sí? Este sistema de signos está sistematizado, organizado y está normado a través de leyes de uso. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del castellano tenemos normas de ortografía, normas de puntuación, etcétera, etcétera. Por eso decimos que es teórica. Ahora, en el caso del plano del habla es práctica. ¿Por qué? Porque lo usamos para fines prácticos. ¿Sí? Lo usamos de manera pragmática para comunicarnos del día a día o en diversas circunstancias de nuestra vida. Por eso decimos que es práctica. Ahora, la lengua es variable. Es cierto, la lengua es variable cuando la estudiamos en un tiempo muy extenso, digamos 200, 300, 400 años. Vamos a observar que la lengua varía. ¿Sí? Pero si es que lo estudiamos en un corto tiempo, diremos que es invariable. Por lo tanto, la característica variable no es tanto así. ¿Sí? Podemos decir que es medianamente variable. ¿Verdad? Mientras que el caso del habla es efímera. ¿Por qué? Porque el acto de habla no dura más de un segundo. Yo de pronto digo papá. Cuando digo papá, no pasó más de un segundo y ya terminó el acto. Por eso decimos que es efímera. Esas son entonces las características del plano de la lengua y el plano del habla. Características que a su vez las diferencian. La función de usted es que pueda establecer o pueda discernir esas diferencias entre el plano de la lengua y el sufre la lengua. ¿Ya? Aquel sistema de signos, en este caso el castellano, veremos que varía en determinados contextos y circunstancias. La primera variación de la lengua, ¿ya?, le llamamos dialecto. ¿Qué es un dialecto? Es una variante social, regional o diatópica de una lengua. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, te has dado cuenta que los hablantes de la costa hablan distinto o pronuncian las palabras de manera distinta que a los de la selva, ¿no? ¿Has escuchado un hablante selvático? Tiene un dejo, le llaman ustedes, ¿no? Mientras que un hablante de la costa pronunciará distintas las palabras, construirá diferente forma las oraciones. Muy bien, esa variación la vamos a ver en diferentes aspectos gramaticales. ¿Sí? El primero es el aspecto fonético. El aspecto fonético se fija básicamente en la pronunciación de las palabras, en la acentuación de las palabras o en la forma de pronunciar las palabras, en el sonido de las palabras. Así, por ejemplo, en la zona de la sierra, de repente has escuchado, ¿no?, a un hablante andino decir, en vez de señor, dicen señor, ¿no? Entonces, suena distinto. Esa es una de las variantes. Otras variantes es a nivel léxico, es decir, a nivel del uso del significado de las palabras. Por ejemplo, en Argentina usan la palabra mina para referirse a la chica joven delgada. En el Perú decimos flaca. Te das cuenta que varían las palabras para referirse a una sola persona o a la misma persona. En eso consiste entonces la variación léxica, la variación de palabras. A nivel semántico, varía el significado de las palabras. Por ejemplo, en la palabra piña, para nosotros la piña es una fruta dulce y jugosa. En cambio, para los argentinos significa puñete. Así es que si tú tú le hablas a un argentino y le pides que te invite un puñete, seguramente te tirará un puñete, un golpe de puñete, ¿no? Otra variación es a nivel morfológico, es decir, a nivel de la estructuración interna de las palabras o a nivel de la forma de las palabras. En algunas zonas del Perú, por ejemplo, suelen usar mucho el diminutivo. A todas las palabras le agregan un diminutivo, ¿sí? Por ejemplo, dice en la oración, señorcito, dame pastillitas. ¿Sí? Es la forma de hablar en algunas zonas del Perú. Usan mucho el diminutivo. En la zona de la costa no usan demasiado el diminutivo, por lo general simplemente dicen señor, deme pastillas. Si te das cuenta, las palabras varían, ¿ya?, en su forma, en su estructura. Entonces, esa variación diremos que se da a nivel morfológico porque cambian las palabras. Otro de los aspectos gramaticales en los cuales varía la lengua es a nivel sintáctico, es decir, a nivel de la pronunciación, a nivel de la construcción de las oraciones.
¿sí? Por lo general nosotros estructuramos oraciones empezando por un artículo, un sustantivo, un verbo y los complementos de este verbo. Pero hay lugares en nuestro Perú, en nuestro país, que no usan ese orden, sino que cambian. Así, por ejemplo, en la zona de la selva diría de la selva su fruta, de la selva su fiesta, o de la selva su fruta. ¿Sí? Entonces, ellos han intercambiado con el orden de las palabras. El orden normal sería, ¿no?, la fiesta de la selva. Esa es entonces la variante de la lengua a nivel dialectal. ¿Qué es un dialecto entonces? Es la variación social regional de una lengua. Le llaman diatópica. Pasamos ahora a ver, muy bien, es entonces las diferentes variaciones a nivel fonético, a nivel léxico, a nivel semántico, donde cambia el significado de las palabras. Hemos visto también la variación a nivel morfológico, donde cambia la forma de las palabras, y a nivel sintáctico, donde muy bien, pasemos ahora a la otra variante de la lengua. Le llaman sociolecto. ¿En qué consiste el sociolecto? Llamada diastrática, ¿por qué? Porque toma en cuenta los estratos sociales. Entonces, ¿qué es un sociolecto? Es la variación de una lengua en un determinado lugar de acuerdo con el grupo social. De acuerdo con el grupo social. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso vamos a ver los niveles de la lengua. La variación que vamos a observar acá tiene que ver con la instrucción o el nivel de conocimiento de la lengua. Hay personas que conocen mejor la lengua y la usan de la mejor manera. Otras que no, que desconocen cómo se pronuncian las palabras, cómo se usan las palabras, y obviamente no la usarán en un modo correcto. A ver, el nivel máximo del uso de la lengua le llamamos nivel superestándar. Aquí están los personajes cultos, los literatos, aquellos que usan un vocabulario elegante, preciso, culto. Por ejemplo, amurallar el propio sentimiento es arriesgarte a que te devore desde el interior, decía Frida Kahlo. Entonces, aquí tenemos a personajes que no solamente tienen la capacidad de construir oraciones complejas, sino también usar el lenguaje de un modo culto, de un modo literario, de un modo correcto. El siguiente nivel es el nivel estándar, es el más usado en nuestra sociedad. Es más, el nivel estándar es el objetivo de tu formación escolar. El colegio busca que tú te expreses y te comuniques en un nivel estándar. El nivel estándar entonces corresponde al habla familiar o coloquial. Aquí tenemos dos variantes. En el nivel estándar tenemos el nivel estándar culto y el nivel estándar culto en otros textos le llaman formal, y el nivel estándar coloquial o familiar. Tengo aquí dos ejemplos de ambos niveles o ambas variantes. En el nivel estándar formal o nivel estándar culto es cuando se da la comunicación entre personas que no tienen confianza. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, dos colegas o compañeros de clase que no tienen confianza, dos profesionales que trabajan en el mismo lugar y tienen que comunicarse, pero no tienen confianza, entonces se van a expresar de manera respetuosa, diciendo: estimado cliente, en breves momentos lo atenderemos, ¿no?, de manera respetuosa. En cambio, cuando ya tengo confianza, por ejemplo, puede ser un amigo, un familiar, puede decir, ¿no?, hijito, siéntate a la mesa, por favor. Muy bien, en este nivel estándar, recuerda, nos expresamos, nos comunicamos de manera respetuosa. Puede ser de manera formal o de manera coloquial, amical, entre familiares o amigos. El siguiente nivel, el nivel, digamos, donde se usa de la peor forma el lenguaje, es el nivel subestándar. Aquí corresponde a los estratos incultos o poco instruidos, aquellos que de pronto desconocen el uso de la lengua, la estructuración de la lengua, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿qué onda, causa? Vamos al ñoba, ¿no? O de pronto alguien dice: en denantes lo vi y ojalá alguien lo haya visto también. ¿Sí?
Cuando lo normal no digo en denantes, sino hace unos momentos o antes lo vi. Y ojalá alguien no haya, sino lo haya visto también. Entonces, en este nivel tenemos a personajes que se expresan de esa forma porque desconocen cómo se pronuncian las palabras o desconocen cómo son las formas de las palabras. Bien, tenemos hasta aquí entonces la variación a nivel de grupos sociales, ¿ya? De conjunto de personas que conocen mucho el lenguaje y lo usan de manera culta, otro grupo de personas que lo usan de manera respetuosa y otros que desconocen la forma o estructuración de las palabras. Seguimos con la siguiente variación. La siguiente variación le llamamos el idiolecto. ¿Qué es el idiolecto? El idiolecto, el idiolecto toma en cuenta a las diversas fases o periodos en la vida del ser humano. ¿Sí? Pueden ser fases cronológicas, es decir, según la edad, o de pronto según la ocupación. Le llamamos diafásica, ¿de acuerdo? Así, por ejemplo, tengo que según la edad, alguien puede decir un jovencito, oye, voy al tono con mi barrio, dice, ¿no? O de pronto, según el género, una chica dice, ¿viste a Luisa? ¡Qué regia estás! ¿no? O de pronto, según la ocupación, un abogado, por ejemplo, se expresaría de la siguiente forma: el litigio fue un fraude. Si te pones a observar, jovencitos en sus cuadernos deben copiar el esquema que les presento en esta diapositiva, ¿sí? De manera ordenada para que se vea bien. Repito entonces, no olvidar en tu cuaderno, después de escribir el título del tema, copias el esquema anterior. Sobre las actividades, desarrollas la página 19 y 20 de tu libro. Muy bien, jovencitos. Hasta aquí hemos desarrollado entonces los planos del lenguaje. Solamente indicarte que con suma responsabilidad desarrolles dichas actividades y a los padres de familia supervisar de manera constante el desarrollo de estas actividades. Muy bien, muchas gracias. Hasta la próxima.